Desde el inicio de los tiempos, las civilizaciones han buscado mantener un orden justo y equilibrado dentro de su organización social, pues esto representa paz y tranquilidad. La sociedad evolucionó y con ella también su organización, llegando a lo que hoy conocemos como gobernabilidad. Pero, ¿qué es la gobernabilidad? El portal web gubernamental Sistema de Información Legislativa define la gobernabilidad como la capacidad de ser gobernable y conceptualmente a la relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político, derivado de la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender estas de forma eficaz, estable y legítima. Y aunque esto pareciera sencillo, la realidad es que es todo un reto poder mantener el equilibrio entre ambos aspectos, y es ahí donde caemos en un supuesto de ingobernabilidad, supuesto que representa una gran problemática social, y aunque no parezca, es un tema que todo gobernado debe conocer. ¿Qué es la ingobernabilidad? Se puede considerar que existe una crisis de gobernabilidad, o sea, ingobernabilidad, por dos vertientes. La primera, cuando los gobernantes son incapaces de llevar un gobierno legítimo y enfrentan descontento y presión social de los gobernados. Y segunda, cuando existe una sobrecarga de demandas sociales. Podemos ejemplificar lo anterior en un caso práctico. Supongamos que una nación está conformada por 3 estados. Uno de ellos es atacado por la delincuencia organizada. Existen robos, secuestros, narcotráfico, inseguridad, etc. No obstante, uno de sus estados vecinos afortunadamente cuenta con un menor índice de criminalidad y su capital es incluso considerada como la ciudad más segura dentro de este país. Pero a diferencia del primer estado, este tiene escasez de agua. De 7 días de la semana, 5 no cae ni gota de agua potable, y los 2 días en los que sí hay abastecimiento de agua, solo abren el suministro por 2 horas. Esto debido a que no existe la infraestructura necesaria para poder abastecer de agua a todo el estado afectado. Por otro lado, tenemos al último estado de la nación. En él no solo existe un alto índice de criminalidad, inseguridad, delincuencia, sino que también existe un desabasto de agua, igual o peor que al del estado anterior. Y por si fuera poco, es un estado que está siendo atacado por increíbles incendios forestales, a tal grado que el 50% de sus bosques ha sido consumido por el fuego incontrolable. Aunque el gobierno de este supuesto país se ha puesto en marcha para atender estas problemáticas, le es imposible atender todas al mismo tiempo. No se da abasto tanto en recurso económico y humano. Podemos concluir que las problemáticas sociales del gobernado han rebasado los límites del gobernante, es decir, muchas demandas sociales, pero poca capacidad para atenderlas. Es ahí donde podemos señalar a un estado con crisis de gobernabilidad. La crisis de gobernabilidad se ha vinculado históricamente al momento en que los gobiernos modernos han aumentado su intervención para tratar de disminuir el crecimiento de demandas sociales, esto a costa de endeudamientos, crisis fiscales e ilegitimidad constitucional, esto derivado de la poca autonomía en la participación social. El jurista, psicólogo y sociólogo alemán Jürgen Habermas explica que la ingobernabilidad se presenta cuando hay una crisis de gestión administrativa y de apoyo político de los ciudadanos a las autoridades. Es decir, el sistema administrativo no logra hacer compatibles los mecanismos de control que le exige el sistema económico y el sistema legitimario no logra mantener el nivel necesario de lealtad de las masas. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, podemos ejemplificar casos de ingobernabilidad, tomando como base la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Carta Magna, en su artículo 1, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta misma Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por ejemplo, un derecho humano es el derecho a la libertad. Es decir, si existiera un alto índice de privación ilegal de la libertad, o sea, secuestros, y el Estado no es capaz de solucionar la problemática social y atender las demandas del gobernado, podemos considerar que existe un estado de ingobernabilidad. De igual forma, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Y de aquí podemos tomar como ejemplo de ingobernabilidad diferentes vertientes. La primera
Al decir que ninguna persona podrá hacerse justicia por su propia mano, debemos entender que, si no existiera un alto índice de violencia, se vería disminuida de manera drástica la posibilidad de que una persona tome la atribución de hacerse justicia por su propia mano. Por otro lado, si existiera una impartición de justicia pronta y expedita por parte de las autoridades competentes para ello, tal y como lo establece nuestra Carta Magna en el párrafo segundo de su artículo 17, no existiría la posibilidad de que una persona quisiera hacerse justicia por sí misma, pues si fuera eficiente el Poder Judicial de la Nación, el gobernado confiaría en este último para reclamar su derecho. En conclusión, el Estado debe de tener un control y equilibrio sobre sus gobernados, en todos los aspectos, pues el hecho de descuidar alguno conlleva una posible ingobernabilidad, tal y como lo demuestra el ejemplo anterior. Por un lado, debe de tener el control sobre la criminalidad y la disminución de la misma, pero por otro lado, debe asegurar una impartición de justicia que realmente sea pronta, expedita y sobre todo justa, para así hacer que el gobernado respete lo que los ordenamientos legales establezcan y así lograr que el Estado no sea considerado como ingobernable. ¿Tú qué opinas? ¿Consideras que la ingobernabilidad de un Estado es solo responsabilidad del gobierno? ¿O los ciudadanos también somos parte en la clasificación de gobernabilidad o ingobernabilidad de un Estado?